Ahí está, ahí lo tenemos. Seguimos, como hemos dicho, en la serie del temor de Dios. Es el último resumen que vamos a hacer porque es la última vez que lo estamos viendo, pero espero que haya sido de beneficio para cada una de nuestras almas. Lo ha sido para mí al estar estudiando durante estos últimos meses este tema. Vimos que el temor de Dios debe ser central en toda nuestra vida, porque en este libro es central. Quizá en estos últimos meses que hemos estado viendo esto, alguna vez en tu lectura diaria has estado leyendo algo y dices, anda, mira, el temor de Dios aparece aquí. Y quizá pues ya vas comprendiendo un poco más de qué significa este temor de Dios y vemos que es central en la palabra de Dios. Pero no solamente vimos eso, vimos lo que es, qué significa, cuál es la definición, qué es el concepto del temor de Dios. Vimos, por supuesto, que hay dos tipos de temor de Dios. El temor, que es más la característica que debe tener el incrédulo y que la tendrá seguro cuando vea a Dios, cuando vea la justicia y la santidad de Dios y se vea en su pecado. Y vimos que era un temor de miedo, un temor de terror que le llevaba a huir. Incluso lo vemos en Apocalipsis, como cuando Dios envíe su juicio, los incrédulos dirán a las piedras, caed sobre nosotros y escondednos de la ira del Cordero, porque su juicio ha llegado. Y ese será ese temor de miedo y de angustia y de terror. Pero también este es un temor, el temor de Dios. Nos habla, hay otro tipo de temor de Dios, que es el temor de reverencia, de dignidad, de asombro, de estar sobrecogidos por lo que es Dios. Y si el otro temor nos hablaba más de nuestro pecado, este temor de lo que es ese asombro y esa reverencia, nos lleva, en vez de alejarnos de Dios, nos lleva más cerca de Dios, a conocerle más a Él, a estudiar más lo que es la persona y la obra de Dios y a estar más y más cerca de Él. Y vimos este concepto del temor de Dios. Y que el cristiano, este segundo tipo debe ser el temor de Dios que sobresalga, que sea la característica predominante del cristiano. Aunque por supuesto, como aún somos pecadores, sigue siendo Jehová nuestro miedo, en cierta manera, pero el temor de Dios de asombro y de reverencia y de honra debe ser el temor que sea la característica predominante de nuestra vida. Después vimos las causas del temor de Dios, viendo a Isaías, capítulo 6, y cómo él viene delante de Dios, ve esa visión y estas tres causas que vimos. Primero, la gloria de Dios, la persona de Dios, quién es y lo que Él ha hecho y sus características. Es justo, es santo, es glorioso, es majestuoso, es grande. Y eso le llevaba al temor de Dios. Son las causas, las raíces que nos llevan al temor de Dios. También vimos no solamente esas, sino no solamente la grandeza de Dios y su gloria, sino también ver la grandeza de nuestro pecado. Eso también nos lleva a temerle. Y en tercer lugar vimos también la gracia de Cristo, nos lleva a temerle verdaderamente a Él. Vimos por una semana los compañeros del temor de Dios, y había tres. El amor es compañero, el amor a Dios es compañero también del temor de Dios. La confianza y el gozo en Dios es también compañero y va junto con el temor de Dios. Y llegamos a la semana pasada, que vimos la consecuencia del temor de Dios. Y estudiando vimos que la mayor consecuencia del temor de Dios es avivamiento. Avivamiento. Esta semana he podido leer un poco más del libro que os recomiendo, de verdad. Si tienes algún tiempo libre en el día, es algo bueno. Está ahí en la biblioteca y sería algo bueno leer un libro así que calienta nuestro corazón, como este fuego que se ve aquí, calienta nuestro corazón de lo que ha pasado en otros países, en otras edades, de estos derramamientos del Espíritu de lo que Dios ha hecho. Y esa es la mayor consecuencia del temor de Dios, crea avivamiento. Y vimos una y otra vez que cuando Dios ha obrado a través de gente que eran temerosos de Dios, que le temían de verdad a Él. Y vimos que este avivamiento, pues podemos verlo en 4 fases o en 4 distintos grupos. Vimos el texto de Habacuc, ese texto que habla del temor y del avivamiento. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Y qué dice después? Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y vimos las 4 fases de este avivamiento. Primeramente es en nosotros. Es individual, no es tontería comenzar a orar por avivamiento en España si nosotros estamos fríos, si nosotros estamos más fríos que la Antártida. No, primero tenemos que orar por avivamiento personal,
en nuestro corazón, estar más cerca de Dios, más cerca de Cristo, más cerca de su palabra. Avivamiento personal es lo primero que tenemos que pedir. Y vimos que ese avivamiento personal nos lleva, y vimos estos dos versículos, uno más dirigido a hombres, otro a mujeres, nos lleva primeramente a que Dios nos muestre el camino correcto, no solamente para las decisiones grandes de la vida, el que estudiar, que trabajar, a dónde vivir, con quién casarme, sino para las decisiones pequeñas, las decisiones del día a día. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con este problema? Y aquí vimos un versículo que dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él, Jehová, Dios le enseñará el camino que ha de escoger. Muchas veces se nos plantean dos opciones, ¿hago esto o hago lo otro? ¿Compro este producto que es más caro o compro el más barato? Y decisiones tan tontas como esas, también Dios nos da su sabiduría y su temor para que sepamos qué escoger en cada situación de nuestra vida. Y vimos aquí algunos versículos que nos hablan del camino. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Y luego ese versículo en Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Pero luego vimos otra característica que obra el temor de Dios personalmente en nuestra vida, y es que traerá verdadera honra. Si hablamos antes de los hombres, ahora hablábamos más de las mujeres, porque este versículo va dirigido a las mujeres. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. El hombre y la mujer que están temiendo a Dios van a experimentar un avivamiento en su vida. Ese avivamiento no solamente obrará de que sabrán qué camino tienen que escoger, cuál es la voluntad de Dios para su vida en cada momento, sino que también recibirán honra y alabanza del que realmente la da, la honra y alabanza que de verdad vale. Y ahí del avivamiento personal pasamos la semana pasada al avivamiento familiar. Un avivamiento, un despertar familiar. Muchas veces nuestras familias están más cerca del mundo que de la iglesia, que de Cristo, están más influenciadas por el mundo y deseamos esto en nuestras casas, deseamos que nuestros hijos, que nuestros hermanos, que nuestras familias sean avivadas y si no conocen a Cristo, que vengan a Él. Es nuestro deseo. Y vimos algunos salmos. Especialmente en los salmos vemos una relación muy directa entre el temor de Dios y bendiciones a la descendencia. Entre el temor de Dios y bendiciones a la descendencia y avivamiento familiar. En el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Y cuando dice poderosa no significa tendrá mucho dinero y serán grandes gobernadores, porque después dice será bendita. La bendición de Dios es la que enriquece más que la bendición del mundo. Lo vimos también en el Salmo 128 y también lo vimos después en el Salmo 37, creo que era. Pero llegamos ahora a esta tercera fase de avivamiento, si se puede decir así, o tercer grupo. Ya no es personal ni familiar, sino avivamiento en la iglesia. Y como miembros de esta iglesia, como personas que venimos a esta iglesia y amamos esta iglesia, es nuestro deseo que nuestra iglesia se avive. No solamente la nuestra, sino otras iglesias hermanas también. Deseamos que haya avivamiento en la iglesia. Y tenemos que recordar lo que estamos diciendo. El avivamiento es la consecuencia del temor de Dios. Es decir, solo llegas a ese destino del avivamiento si andas en el temor del Señor. Solo aquellos que han temido a Dios han encontrado que Dios enviaba este avivamiento. Pero ahora queremos ver este avivamiento en la iglesia como consecuencia del temor de Dios. Y volvamos al texto que hemos leído en Hechos 9, último versículo que he leído es el 31. Dice ahí la palabra de Dios. Lo tenemos aquí. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Como hemos dicho, este es uno de los pasajes resumen en el libro de Hechos.
Te encontrarás en el libro de Hechos que de vez en cuando se nos van contando eventos que ocurrieron ahí en Jerusalén, después ya más en Judea, en Samaria, después ya más por todo el mundo, pero de vez en cuando el autor de Hechos, que fue Lucas, introduce pequeños resúmenes que nos hacen ver un poco cómo iba la cosa en general, no en diversos eventos, sino en general. Y este es uno de estos resúmenes, Hechos 9:31. Y en el libro de Hechos, por supuesto, es un libro que habla de avivamientos, muchos avivamientos que ocurrieron. Y aquí leemos que las iglesias tenían paz por toda Judea, y eran Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Para aquel que pensaba que el temor del Señor era algo solo del Antiguo Testamento, llegamos a la formación de la iglesia del Nuevo Testamento y aparece que estaban andando en el temor del Señor. Pero la primera cosa que queremos ver es que había edificación. Dice ahí, y eran edificadas. ¿Y a qué se refiere eso? ¿Se refiere a que comenzaron a hacer edificios, comenzaron a construir templos y catedrales? No se refiere a que eran edificadas materialmente, físicamente. No se refiere a eso. Por supuesto es importante y damos muchas gracias que el Señor nos haya dado este edificio aquí. Muy bueno tener este edificio y muy bonito tener un edificio donde nos podamos reunir, pero la edificación más importante de la iglesia es la espiritual. Y vamos a ver algunas cosas en las que fueron edificadas esta iglesia o estas iglesias que andaban en el temor del Señor. Pues un primer dato en cuanto a esta edificación es que fueron edificados en medio de un tiempo de libertad religiosa. Si lo veis ahí en el versículo 31, dice, entonces las iglesias tenían paz. Y eso es importante porque tenían paz tanto de los gentiles como de los judíos. Los gentiles, los romanos, si conocéis algo de historia, por los siguientes siglos el Imperio Romano luchó todo lo que pudo contra el cristianismo. Hubo 10 persecuciones de los emperadores romanos contra los cristianos. Y los mataban, los torturaban, los ponían en la cárcel e incluso los llevaban a ese teatro romano para que fuesen despedazados por fieras. Eso ocurrió en los primeros siglos en los primeros siglos del cristianismo, en los primeros siglos de esta era. Pero en este momento las iglesias tenían paz. No solamente paz de los romanos, que los romanos no les atacaban, sino también, o que no los perseguían, sino también de los judíos. Los judíos fueron los primeros perseguidores. No solamente persiguieron al Señor Jesús, sino por supuesto persiguieron también a los seguidores del Señor Jesús. Y tenemos que recordar que una bendición, un privilegio que tenemos aquí en España, es poder tener libertad religiosa. Muchas veces lo tomamos por sentado, pero eso es un privilegio tremendo. Imaginemos que nos moviéramos aquí, pusiéramos todos nosotros y esta iglesia en Corea del Norte ahora mismo. No podríamos estar haciendo esto que estamos haciendo ahora. Sería impensable tener una iglesia con las puertas abiertas de par en par en Corea del Norte. Ahora mismo, en el siglo XXI, en el 2021, sería completamente imposible. Así que un tiempo de libertad religiosa es un tiempo muy adecuado para ser edificados. ¿Por qué? Piénsalo, en Corea del Norte no pueden tener incluso una conferencia online. No sé si alguno de vosotros pudo ver la conferencia de Pasión por el Evangelio que hubo el sábado, pero una conferencia así no la pueden ver los cristianos en Corea del Norte, nuestros hermanos allí. No pueden incluso tener una Biblia ellos mismos, se la pueden quitar, no pueden reunirse así con las puertas abiertas. Incluso 2 o 3 veces a la semana sería impensable. No pueden, como hacemos nosotros, poner una mesa en un mercadillo con literatura evangélica. No pueden hacer eso, no pueden. Así que un tiempo de libertad religiosa es un tiempo de edificación. Como dice ahí, tenían paz. Y aunque damos muchas gracias a Dios por la libertad religiosa que tenemos, también es verdad que los tiempos de libertad religiosa tienen sus desventajas. Y vas a decir, ¿cómo que desventajas? Pues sí. Es más fácil para el enemigo, para Satanás, infiltrar soldados en las filas del ejército de Dios. ¿Por qué? Porque como hay libertad, no tienen que sufrir. Entonces, Satanás infiltra soldados, infiltra lobos con piel de cordero, infiltra cizaña en medio del trigo, infiltra cabras en medio de los corderos, con estas ilustraciones que hizo el Señor Jesús.
Y claro, lo que pasa ahí es que muchos cristianos tibios o inmaduros ven a estos soldados infiltrados, si los podemos llamar así, y dicen, mira cómo vive la persona esta, mira las cosas que está haciendo, pues no estará tan mal. Y eso ocurre una y otra vez. Y son engañados y la iglesia de Cristo se mancha sus ropas que deberían ser puras de las cosas que está ofreciendo el mundo. Porque Satanás infiltra en la iglesia, muchas veces en tiempos de libertad religiosa. Y ahora es verdad que la persecución, como se ha dicho, santifica a la iglesia, la purifica, porque pocos falsos cristianos quieren seguir siendo parte de la iglesia cuando son perseguidos. Pero también es verdad que tiempos de persecución no significa que vaya a haber avivamientos. Mucha gente va al otro extremo de decir, si Dios mandara persecución, entonces habría avivamiento, porque la gente se pondría en serio. Sí y no, porque en la historia de los avivamientos, que en este libro he podido leer algunas y las puedes leer tú también, verás que Dios ha obrado en muchos distintos escenarios. Tanto en momentos de gran persecución, mira los primeros siglos del cristianismo, eran perseguidos, eran matados, eran torturados y seguían extendiéndose más y más. Pero Dios también obró en tiempos de libertad religiosa. A Dios nada le para, ni la más grande de las persecuciones, ni nada tampoco le fuerza a obrar, a actuar. Dios derrama de su espíritu cuando quiere, como quiere y donde Él quiere. Pero lo que tenemos que hacer es esta libertad religiosa que tenemos en España, y la verdad es que gracias a Dios aún la podemos tener las puertas abiertas, utilizar esta libertad religiosa para ser edificados. Fueron edificados este pueblo de Dios, estas iglesias, en medio de un tiempo de paz, de libertad religiosa. Pero otra cosa importante, aunque no lo dice el texto, pero hay otras cosas que podemos ver. Si vamos a Hechos, capítulo 6, versículo 7. ¿Cómo se extendía la iglesia? Estas iglesias nuevo testamentarias que vemos aquí en el libro de Hechos eran también edificados mediante la palabra, por medio de la palabra de Dios. Mira lo que dice Hechos 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí tenemos otro de estos resúmenes que os he dicho que hay bastantes en el libro de Hechos. Y el resumen comienza diciendo que crecía la palabra del Señor. ¿Y a qué se refiere eso? ¿Que este libro crecía? ¿Significa que tenían una imprenta e imprimían muchas Biblias para que creciera la palabra del Señor? No, no significa eso. Dice que la palabra del Señor estaba creciendo. Por supuesto, estaban andando en el temor de Dios y la palabra del Señor crecía. ¿A qué se refiere? Pues se refiere simplemente que la palabra de Dios para los cristianos era el mayor tesoro y deleite que tenían. La Biblia era el mayor tesoro y deleite que ellos tenían. Se refiere también a que, como vemos en Hechos 6 también, incluso en ese mismo capítulo, los apóstoles, los pastores y los maestros, como dice en el versículo 4, los apóstoles se habían dado cuenta de lo importante que era el ministerio de la palabra. Y así que los pastores, maestros aquí se habían dado cuenta que tenían que profundizar en la palabra y estudiar en profundidad la palabra para así poder predicar, de hacer este libro toda su vida dedicada a este libro. Así que dijeron ahí, es necesario que nosotros persistamos en el ministerio de la palabra y en las oraciones, o en la oración y en el ministerio de la palabra, más bien. El ministerio de la palabra era importante, era crucial. Que la palabra del Señor crecía se refiere a que la predicación de la palabra del Señor era central. Eso es algo que la Iglesia Católica por muchos siglos quitó la predicación de la palabra de Dios como lo central y pusieron la celebración de la misa como lo central. Si te fijas, incluso en muchas iglesias católicas se puede ver que lo central es la mesa donde se sirve la Eucaristía y la predicación es algo aparte. Desgraciadamente también en nuestro tiempo vemos algunas iglesias modernas, evangélicas, que la predicación de la palabra de Dios es puesta a un lado. El púlpito quizás está a un lado y luego la banda de rock está bien en el centro. Pero la Biblia nos dice que la predicación de la palabra de Dios es lo central del culto público del pueblo de Dios. Es lo central. Y este pueblo de Dios, aquí en Hechos 6, se habían dado cuenta de eso.
Así que por eso dice ahí que crecía la palabra de Dios. Se refiere a que la palabra del Señor era predicada y llegaba a los corazones de los inconversos y tocaba sus corazones y ellos creían ese evangelio y esa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra del Señor estaba creciendo. Estamos esta semana en la semana de la Reforma, porque este domingo se cumplirán 504 años desde que Lutero clavó esas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Y uno de los grandes lemas de la Reforma, como sabréis, es el de sola escritura en latín o sola la escritura, refiriéndose a que este libro es nuestra única autoridad, nuestra única regla de fe y práctica. Y en una semana como esta tenemos que enfatizar eso otra vez. ¿Por qué? Porque si vamos a tener avivamiento, si Dios va a obrar en un pueblo que esté saturado de la palabra de Dios. Que como decían de John Bunyan, si le pinchabas salía Biblia. En un pueblo así es donde va a obrar Dios. Gente que se dedique a la palabra de Dios, que sea su mayor deleite. Gente como William Tyndale, inglés, que dio su vida para que su pueblo, hasta el más bajo de su pueblo, pudiera tener una copia de la Escritura en su lenguaje y fue martirizado por esto. Gente en España como Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Yo creo que cualquier evangélico en España debería recordar esos dos nombres, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, que tuvieron que huir del monasterio de Santiponce, allí en Sevilla, para salvar su vida. Y que ellos dos, junto con otros también que ayudaron, pero ellos dos principalmente, nos dieron esta Biblia que tienes tú en tus manos hoy, la tradujeron de las lenguas originales al español para que la pudiésemos leer nosotros. Y en ese tiempo, hace 500 años, cuando recibía a la gente en España por primera vez la Biblia en su propio idioma, había una pasión, un deleite, la gente la leía y iba corriendo a hablarle a sus amigos. ¿Has visto lo que dice aquí la Biblia? Dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es como nos han enseñado que hay que hacer obras y penitencias y sacramentos, sino que la sangre nos limpia de todo pecado, todo. Iban a la Biblia y encontraban que en Éxodo 20 dice, no te harás imagen. Así que iban y decían y lo hablaban con otros. Y la Biblia era su única autoridad y era su deleite y era su tesoro. Y esto no es que sea solamente hace 500 años. Es que cuando hablo con algunos de los mayores de nuestra congregación nos dicen lo mismo. Hace 50 años lo mismo estaba ocurriendo en España. Y leían la Biblia, habían estado ciegos por el catolicismo romano por tanto tiempo y venían a la Biblia y leían la Biblia por primera vez y era un deleite para ellos ir a otros y hablarles de lo que la Biblia enseña, hablarles de lo que habían encontrado en las Sagradas Escrituras. Era su deleite, era su tesoro. Y me pregunto yo, ¿por qué hemos perdido eso? ¿Por qué hemos perdido eso en el día en que vivimos ahora? Que tenemos quizá 10, 20 Biblias en casa y luego en el móvil puedes tener todas las que quieras, puedes tener Biblias donde quieras y son bien baratas, sin ningún problema. Y hemos perdido ese deleite, ese tesoro por la palabra de Dios. Lo hemos perdido. Y muchas veces decimos, ay, es que hoy en día el mundo no tiene ningún interés en la palabra de Dios. Pero el problema es que en la iglesia hemos perdido ese interés en la palabra de Dios. Lo hemos perdido nosotros. Y por eso el mundo no tiene ningún interés, porque nosotros como cristianos tampoco mostramos el interés que deberíamos tener. ¿Cuándo es la última vez? Me lo pregunto a mí, te lo pregunto a ti. ¿Cuándo es la última vez que fuiste a una persona, a un hermano o a una persona del mundo y le dijiste, mira, acabo de leer en el Salmo 68 y dice esto y dice lo otro y me ha llegado al corazón, acabo de leer aquí, mira lo que dice. ¿Cuándo es la última vez? ¿Cuándo es la última vez? ¿Cuánto atesoras la palabra de Dios? Hay tantas cosas que atesoramos, que lo hacemos nuestro tesoro. Estaba pensando esta tarde en eso y me acordaba. Yo tenía 16 años y estaba pues en una época de mi vida en la que estaba pues muy enviciada a los videojuegos y me acuerdo de la imagen, la tengo aún en la cabeza, acababa de salir mi videojuego favorito y ir a la tienda y ir caminando a la tienda y tenía el dinero exacto, había ahorrado solamente para comprarme este videojuego favorito y cuando lo compré y salir de la tienda sentir como que tenía un tesoro en las manos y para vergüenza mía lo digo.
sentir como que tenía ese tesoro y que si alguien me lo quería quitar se iba a salir corriendo, y cuando llegué a casa solo podía hablarle a mis padres y a todos los que me rodeaban de ese tesoro, ese videojuego y lo bueno que era. Y muchas veces, y para vergüenza mía lo digo, dejamos la Biblia a un lado. Tenemos otros tantos tesoros, que si esta joya, que si este coche, que si esta tal, que si esta casa, que si este videojuego, que si este lo que sea. Y la Biblia, que es lo que de verdad da vida eterna, lo que de verdad cambia el corazón, lo dejamos a un lado. Un predicador del siglo pasado llamado Leonard Ravenhill dijo, y piensa en lo que dijo este hombre, dijo, Sodoma, ¿os acordáis de Sodoma y Gomorra? Sodoma no tenía Biblia, ni predicadores, ni tratados, ni reuniones de oración, ni iglesias, y Sodoma pereció. ¿Cómo piensas que vamos a librarnos nosotros de la ira del Todopoderoso? Tenemos millones de Biblias, miles y miles de iglesias, predicadores sin fin, y aún así, cuánto y cuánto pecado. Piénsalo. Y Cristo mismo lo dijo cuando estuvo aquí. Dijo, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquellos que han escuchado una y otra vez el Evangelio y no lo han querido creer. Así que la palabra de Dios que sea el centro, y es el medio por el que vamos a ser edificados como iglesia. Pero no solamente solo eso, sabemos también que en Hechos las iglesias eran edificadas por medio de la oración. Y quiero que volvamos a Hechos 9. Hechos 9, hemos leído antes el versículo 31. Hechos 9, y hemos leído el versículo 31, que habla de cómo las iglesias eran edificadas al andar en el temor del Señor. Y es que ese temor del Señor te lleva a la palabra, y ese temor del Señor te lleva también a la oración. Pero mira lo que dice el versículo 11, en cuanto a la conversión de Saulo. Dios le está hablando a Ananías, un cristiano, para que vaya a hablar con Saulo. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Dios le está diciendo a Ananías, ¿cómo te puedo demostrar que este hombre ha nacido de nuevo, que este hombre es una nueva persona? Vale, te diré que él ora de verdad. Esa es una de las características principales de una persona nacida de nuevo. Tiene un deseo de orar, un deseo de clamar a Dios, y un espíritu de temor de Dios es siempre también un espíritu de oración. Lo hemos comentado otras veces que en Hechos, una y otra vez, lo puedes anotar, si estás leyendo el libro de Hechos, te vas a encontrar con citas que se refieren una y otra vez a la oración. Era un pueblo allí en Hechos, un pueblo de Dios que oraba, y Dios contestaba poderosamente. Y es que el verdadero temor de Dios te va a llevar a la oración. No me digas que temes a Dios cuando no sientes necesidad de orar, cuando no ves la necesidad de venir a un sitio así como estamos nosotros hoy, una oración, un tiempo de oración pública. Pero entonces, por otro lado, lo piensas, entonces, si oro, entonces vamos a tener avivamiento. Al orar, estamos forzándole a Dios a que traiga avivamiento. Pues Matthew Henry, el gran comentarista bíblico, nos ayuda un poco cuando dijo esta frase, cuando afirmó esto. Dijo, cuando Dios va a darle a su pueblo ese bien tan esperado que quieren, derrama antes un espíritu de oración. Y ese es un buen signo de que Dios está viniendo hacia ellos en misericordia. ¿Quieres saber si Dios va a venir en misericordia para avivar nuestra iglesia? Entonces Dios va a derramar un espíritu de oración. Dios va a derramar un espíritu de oración antes. La oración no fuerza a Dios, pero cuando Dios va a obrar de una manera grande, siempre antes pone a su pueblo a orar. Y eso lo hemos visto una y otra vez en la historia de los avivamientos. En ese avivamiento del que hablamos la semana pasada, en esta isla de Escocia, que se llama Lewis, el pueblo de Dios, antes del avivamiento, estaba orando insistentemente por esto durante meses y durante años incluso. Había dos ancianas en ese pueblo, una se llamaba Peggy y la otra Cristina, Peggy y Cristina Smith. Y oraron, solas en su casa, no podían ir a la iglesia por sus circunstancias, pero oraron por mucho tiempo.
Peggy tenía 84 años y era ciega. Y Cristina tenía 82 años y era inválida y tenía artritis. Pero se dedicaron a orar y a orar con insistencia. No podían ir a la iglesia, no podían ir a las reuniones de oración que les gustaría estar ahí, pero ellas oraban en casa. Oraron hasta saber con certeza que Dios iba a enviar avivamiento. Y ellas mismas, cuando su pastor las visitó, tuvieron tal influencia en el pastor incluso, que el pastor y los oficiales de la iglesia se pusieron de verdad en serio a orar y a orar y a orar hasta que Dios trajo este avivamiento. Se pusieron a orar por un derramamiento del Espíritu de Dios y así fue, como vimos la semana pasada. Por eso recalcamos tanto la importancia de la oración, la importancia de la reunión de oración. Necesitamos ese tiempo como iglesia. Muchas veces hay gente que se ha preguntado cuál es el termómetro espiritual de una iglesia. Es decir, cómo saber si una iglesia está cerca del Señor, ardiendo por el Señor, está tibia, como esa iglesia de la Odisea, o está fría y muerta. ¿Cómo saberlo? Y hay gente, yo he escuchado a gente decir, bueno, pues si escuchas cantar a una iglesia, vas a saber si están con el Señor y ardiendo con el Señor o no, con una pasión por el Señor o no. Pero no creo que ese sea el verdadero termómetro espiritual de la iglesia, porque se puede cantar muy bien o cantar muy bajo, la personalidad también cambia, y una iglesia puede cantar como los ángeles, pero luego estar viviendo como el diablo. No creo que sea el mejor termómetro espiritual. Otros, y un hermano con el que hablaba hace un tiempo, me decía que él creía que el conocimiento de Dios, ese era el termómetro espiritual de una iglesia. Y aunque es verdad que el verdadero conocimiento de Dios, ese conocimiento íntimo y ese conocimiento cercano, nos dice mucho de una persona, pero es algo que nos es difícil verlo a nosotros, porque una persona puede tener solo el conocimiento en la cabeza y no en el corazón. Y en mi opinión, si quieres saber más sobre la temperatura espiritual de una iglesia, el tiempo de oración te dice mucho. No lo dice todo, pero te dice mucho. Y lo podemos ver en el libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro que el pueblo de Dios se encargaba y se dedicaba a orar y a pasar tiempo en oración. Y Dios obró grandemente. Así que fueron edificados por medio de la oración. Pero también fueron edificados por medio o mediante las buenas obras. Buenas obras como resultado de su salvación. Dice ahí que en Hechos 9:31 que andaban o andando en el temor del Señor. Guardaban una conciencia tierna, no una conciencia endurecida, sino temían a Dios y por eso guardaban una conciencia tierna. Aborrecían todo tipo de pecado, se abstenían de toda especie de mal, temían ofender al santo Dios. Así que buscaban vivir en piedad tanto dentro de la iglesia como afuera de la iglesia. Y recordar que hemos dicho que el temor de Dios es el alma de la piedad. Lo hemos recordado y lo hemos repetido cada lección, cada mensaje, que el temor de Dios es el alma de la piedad. Así que si quieres vivir una vida verdadera de buenas obras para el Señor, entonces el temor de Dios es crucial. Y la iglesia de Hechos no es que lo tuvieran todo fácil. Había problemas y conflicto tanto dentro de la iglesia como fuera. Nada más llegamos al capítulo 5 y ya nos cruzamos con una pareja en la iglesia que mienten directamente y dicen que han vendido una propiedad por un precio cuando es mentira y se las quieren hacer pasar de que son muy santos cuando en verdad se estaban quedando con el dinero. Y Dios tiene que juzgar y Dios tiene que intervenir. Pero luego pasamos al capítulo 6 y también había problemas en la iglesia, divisiones, y los griegos de la iglesia se metían con los judíos y decían, mira, nuestras viudas griegas no están siendo tan bien atendidas como las viudas judías. Y tuvo que los discípulos poner orden allí y por eso se eligió a los diáconos para que vieran todo esto de servir las mesas a aquellos que no tenían recursos. Había problemas internamente, pero esos problemas fueron solucionados con el temor de Dios, para andar en buenas obras. Y por supuesto, leemos ahí en Hechos 5, cuando ocurrió lo de Ananías y Safira, Hechos 5, versículo 11, ¿qué es lo que ocurrió cuando Dios obró? Hechos 5, versículo 11. Dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas.
El temor de Dios invadió la iglesia y eso les llevaba a vivir en buenas obras, a ser edificados en el temor de Dios mediante buenas obras. Pero no solamente internamente, sino que ese temor de Dios se comenzaba a extender. Porque, y si lees en Hechos 2:43, dice ahí, y sobrevino temor a toda persona, incluso de la ciudad de Jerusalén. Ese temor que había en la iglesia, ese temor de Dios, se extendía incluso a toda la ciudad de Jerusalén. Y es que ese temor de Dios va a ser contagioso, incluso a los de nuestro alrededor. No sé si os acordáis, la semana pasada nombré a este hombre que fue a predicar a esta isla de Lewis, en el noroeste de Escocia, y este hombre se llamaba Duncan Campbell. Y tengo algunas citas de él que os quería traer en el día de hoy. Él dijo: el avivamiento tiene que ver con el pueblo de Dios. Es lo que estamos viendo ahora. Ya lo tendré ahí, avivamiento en la iglesia. Ahí es donde comienza. Sí comienza personal, sí comienza familiar, pero es donde explota, si se puede decir así, es cuando está en la iglesia, el avivamiento en la iglesia. Y él dijo, el avivamiento tiene que ver con el pueblo de Dios. A veces decimos, aunque se malentienda, que no oramos por avivamiento para que las almas se salven, pero miles de almas se salvan cuando hay avivamiento. Nuestro deseo, en primer lugar, debe ser que nuestra alma se avive, que nuestra iglesia se avive, y entonces automáticamente va a haber avivamiento también en la comunidad. Y esta es la cuarta fase, o el cuarto tipo, el cuarto grupo del que estamos hablando en cuanto a avivamiento, y es en la comunidad. Este mismo hombre, Duncan Campbell, definió avivamiento diciendo: avivamiento es una comunidad saturada con Dios. Me encanta esa definición. Una comunidad, una región, un área saturada con Dios. Esa es la diferencia entre avivamiento y evangelismo. En el evangelismo exitoso, en campañas evangelísticas, tienes 10 que se salvan, 20 que se salvan, 100 que vienen a Cristo, pero la comunidad permanece igual. El área permanece igual, pero el avivamiento es que el área se llena de Dios, se satura con Dios. Y podemos volver ahí a Hechos 9:31, porque hemos hablado sobre cómo era la iglesia edificada y la iglesia avivada en sí. Pero había también, dice ahí, dice Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Y mira lo que dice después, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Se acrecentaban, es decir, había no solamente edificación, como dice ahí, sino que también había multiplicación. Y ese es nuestro deseo también, no solamente ser edificados aquí en la iglesia y quedarnos aquí, ser edificados y aprender más y orar más y leer más y conocer más a Dios, sino deseamos también que esta iglesia haya multiplicación, que Dios traiga más almas a Él. Y dice ahí en Hechos 9:31 que se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Es decir, en esas iglesias que estaban siendo edificadas, había dos tipos de crecimiento, si se puede decir así. Un crecimiento en edificación y luego un crecimiento en multiplicación. Un crecimiento que eran edificados en el temor del Señor, andando en la lectura de la palabra, en la predicación de la palabra, en la oración, pero también en número, en multiplicación. Y también aquí se nos habla de otro elemento, no solo el temor de Dios, sino ese poder, esa fortaleza del Espíritu Santo. No solo buscaban andar en el temor del Señor, que es el alma de la piedad, sino que buscaban llenarse de poder y de la fuerza del Espíritu Santo. Y este hombre Duncan Campbell, del que hemos estado hablando, dijo él también, y esta cita quiero que la recordemos, muy importante: el reino de Dios no avanzará cuando las iglesias se llenan de gente, sino cuando la gente de las iglesias se llenan de Dios. Voy a leer otra vez eso, me encanta esta cita y creo que es muy importante. El reino de Dios no avanzará cuando las iglesias se llenen de gente, sino cuando la gente de las iglesias se llenen de Dios. Y es tan importante, es tan importante. Vemos gente venir a la iglesia y nos alegra, por supuesto, y lo celebramos, pero no tenemos que pensar que ese es el objetivo.
Muchas veces pensamos que si la iglesia se llena, entonces el reino de Dios está avanzando. Pero tenemos que recordar que hay iglesias en este mundo, iglesias evangélicas en este mundo, llenas de gente con 100, 200, con 1000, con 5000 personas, iglesias que no están avanzando el reino de Dios ni por un milímetro. No están haciendo nada para avanzar el reino de Dios. Simplemente que una iglesia se llene no significa que el reino de Dios esté avanzando. Lo que queremos es que no que la iglesia se llene de gente, sino que la gente de la iglesia se llene de Dios. Eso es lo que de verdad deseamos. También aquí se nos habla de la soberanía del Espíritu Santo. Las iglesias serán fortalecidas por el Espíritu Santo. El viento sopla de donde quiere y así el Espíritu Santo es soberano. Y cuando Dios quiere, Él derrama de su Espíritu. Pero vemos que el avivamiento tiene una influencia en la comunidad que nos rodea. Y vemos esto una y otra vez en la historia de los avivamientos, en la historia de la Iglesia. Por medio de avivamientos, Dios ha librado a ciertos países, ciertas naciones, de grandes males que iban a llegar. Uno de los males más particulares que muchas veces se ve que cesa cuando llega el avivamiento es la borrachera. En esta isla de Lewis se nos dice que muchas de las tabernas tuvieran que cerrarse porque ya no iba la gente, ya no hacían dinero. Cayó tal temor que incluso gente que no se había convertido dejaba de ir a las tabernas a emborracharse porque les daba vergüenza, porque ya nadie iba, así que dejaban de ir. En Belfast, en otro avivamiento que hubo en Irlanda del Norte, en 1859, se nos cuenta que un hombre viejo había incluso vendido su chaqueta para ir a comprar más whisky ese día. Y este hombre viejo entró a un bar y se encontró allí, en la barra del bar, una joven llorando, de rodillas, clamando a Dios por misericordia. Así que este hombre dice, yo me voy de aquí porque aquí no me voy a poder beber el whisky a gusto, así que se fue intentando ir a otro bar. Pero la conciencia le remordía, la conciencia no le dejaba tranquilo. Pronto volvió a ese lugar y cayó de rodillas al lado de esta chica, clamando también a Dios por misericordia. Otro hombre se acercó y fue afectado de la misma manera. Después de un rato había 5 hombres en la taberna clamando a Dios por perdón y misericordia. En ese avivamiento que hubo en Irlanda del Norte en 1859, el virus del temor de Dios, si lo puedo llamar así, era una característica primeramente del pueblo de Dios, pero que se fue extendiendo por la comunidad e infectó gloriosamente muchísimas almas. Y es que cuando una comunidad, cuando un área, cuando un pueblo, cuando una comarca, empezando por el pueblo de Dios, que está saturado de Dios, cuando Dios los aviva por medio de temerle a Él, ya no están pensando en lo que muchas veces pensamos de ¿y por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué no puedo hacer lo otro? ¿Y qué hay de malo en esto? ¿O qué hay de malo en lo otro? Y la Biblia, ¿dónde dice la Biblia que esto está mal o que lo otro está mal? No, una comunidad que está saturada de Dios no está pensando en esas cosas, no está pensando en todo esto. Una comunidad saturada de Dios, Dios les ha quebrantado el corazón, ha exprimido tanto nuestro corazón que ha quitado las gotas del orgullo y del egoísmo. Y cuando eso pasa, lo que queremos es vivir para Dios. Y no me importa abstenerme de lo que haga falta abstenerme, pero quiero estar a los pies de Cristo, sirviéndole para siempre para Él. Eso es lo que desea una comunidad saturada de Dios, empezando por el pueblo de Dios. Y no hay que, por supuesto, no hay que ir a estadísticas, pero se ve que cuando una comunidad es saturada de Dios, cuando una iglesia está avivada y tiene efecto en la comunidad, entonces las estadísticas demuestran de que hay muchísimos que se salvan, incluso ciudades que un 10, 20% de las personas han llegado a conocer a Cristo. Te pregunto, ¿crees tú que Dios tiene el poder para hacer eso ahora? ¿O que estos son solamente historias del pasado, o historias de otros países, o historias de que ahora es imposible que ocurra? Ahora estamos tan mal, hay tanto pecado, que es imposible. ¿Crees que Dios sigue teniendo el poder? Porque el Dios que predicaban los discípulos en Hechos es el mismo Dios que tenemos ahora, no ha cambiado ni un poco. Hemos cambiado nosotros, en todo caso. ¿Qué te hace pensar
que Dios no tiene el poder? ¿Qué me hace pensar que Dios no tenga el poder? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no esperamos grandes cosas de Dios? Como dijo ese misionero que fue a la India, William Carey, dijo, espera grandes cosas de Dios y intenta grandes cosas para Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que le teman a Él, que le teman de todo corazón. Y al estar viendo estas lecciones, estos mensajes sobre el temor de Dios, espero que nuestro entendimiento del temor de Dios haya crecido y que tengamos un deseo vivo de reverenciar a Dios y temerle, a ese Dios tan grande, poderoso, glorioso que adoramos. Espero que al leer sobre el temor de Dios en la Biblia puedas entender más a qué se refiere ese temor. Quiero acabar no solamente este mensaje, sino esta serie de mensajes al libro de Apocalipsis. Yendo al libro de Apocalipsis. Porque no creamos de que, bueno, esto no es predicar el Evangelio. Al predicar sobre el temor de Dios estamos predicando también el Evangelio. Apocalipsis 14. El último libro de la Biblia. Apocalipsis 14, versículo 6. Os quiero llevar a las últimas horas o los últimos días, las últimas semanas, años de esta historia, del mundo entero. Y dice aquí, Apocalipsis 14, versículo 6, dice ahí Juan, que está escribiendo, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. ¿Cómo dice este evangelio eterno? Dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. No sabemos cuánto tiempo falta para el juicio de Dios. Sabemos que estamos en los últimos días. No sabemos si estamos cerca de este tiempo o no, pero estaremos bastante cerca. Y el Evangelio eterno, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos dice, temed a Dios. Temed a Dios. Temed a Dios y guarda sus mandamientos. Temed a Dios y dadle gloria, porque esto es el todo del hombre. Espero que al escuchar estos mensajes hayas podido desarrollar en tu corazón un fervor, un celo por conocer más a Dios y por temer más a este Dios. Oramos. Vamos al Señor en oración. Vamos a pedirle que Él nos llene de su temor.